Buenas noches. Hace 2 semanas dijimos que la Argentina estaba inmerso en una crisis que parecía fuera de control. Bueno, no da la impresión que algo haya cambiado, lo que significa, sin ninguna duda, que todo está bastante peor. Con el agravante de que algunos de los actores principales de la política tienen muchas veces un protagonismo que sorprende. Escuchemos. Y cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría. Hay que escuchar a Europa decir que sus inflaciones aumentan el 300, 400, 500%. Hay que escuchar a Estados Unidos decir que su inflación aumenta el 800%. Nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4% interanual y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Como superamos todos los problemas que superamos, vamos a superar estos también. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Lo que uno se pregunta cuando escucha al presidente es si las apreciaciones tienen que ver con lo que está ocurriendo, si el diagnóstico es realmente el que el presidente refleja de cara al futuro, porque quizás si el diagnóstico es este, las soluciones que se esperan no sean tal vez soluciones. Pero al menos habrá que reconocerlo, Alberto Fernández se enfoca en lo que es hoy el problema principal. A no todos los protagonistas principales de este gobierno le ocurre lo mismo. Escuchemos. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial. Desde que renunció Martín Guzmán, aquel sábado donde Cristina estaba en un acto público, fue la primera vez que la vicepresidenta volvió a tener alguna intervención frente a la opinión pública. Y fue por un tema de estricto interés personal que tiene que ver con sus causas de corrupción. Una crítica muy fuerte al Poder Judicial y a la Corte. Uno puede decir, bueno, el presidente también estuvo allí. Bueno, el presidente no tenía otro remedio porque particularmente en ese tema, yo diría en casi ninguno, pero particularmente en ese tema, no puede tener ningún grado de autonomía. Ahora, en esa mezcla de alguien que se ocupa de lo que verdaderamente está pasando y alguien que se ocupa de sus intereses personales, transcurre una crisis que también es alimentada desde el oficialismo por dirigentes que pertenecen a ese oficialismo. Escuchemos. ¡Esto no da para más! ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Vení y calmalo a nosotros, porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Es Juan Grabois, ya lo conocemos, un hombre muy ligado particularmente al cristianismo, que, bueno, evidentemente hizo declaraciones que parecen por lo menos provocativas y muy peligrosas. Pero no es solo Grabois, es Grabois,
son los movimientos sociales que han marchado esta semana y que lo volverán a hacer la semana que viene. Son los movimientos sociales que le reclaman a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, el salario universal básico que la nueva ministra dice que no se puede pagar. Son los diferentes gremios, ATE entre ellos, docentes en el interior, que replican conflictos. Y es también la CGT que no sabe bien dónde ubicarse, pero que allá por el 17 de agosto, suena a una eternidad, dice que va a ser una marcha. Y está también, y se observa, el desconcierto del gobierno, la impotencia del gobierno y una oposición que actúa con muchísima cautela. Veamos. La conducción de Juntos por el Cambio se reunió el martes e hizo una declaración donde el foco estuvo puesto, ahí la estamos viendo, no la vamos a leer completa, pero el foco lo puso en la preocupación por la posición delictiva y conspirativa de la señora vicepresidente, es decir, de Cristina Fernández. Hay un esfuerzo claro de Juntos por el Cambio de no quedar cerca de ninguna provocación o ningún gesto que pueda interpretarse como desestabilizador. Mirando este paisaje, mirándolo en conjunto, la verdad que solo cabe preguntarse una cosa. ¿Se puede llegar de este modo al 2023? Así arranca La Rosca. De asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, el presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional, anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte que formaban la popularmente conocida mayoría automática. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste célebre mayoría automática. A partir de esa decisión y autolimitándose en sus propias facultades para proponer a los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios ajenos como una corte ejemplar. Bueno, y seguimos. Ricardo Gilavedra, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, hago un recorrido por los colegas y amigos y empezamos a dialogar. ¿Cómo no? Dani, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo muy bien? bien. Muy bien, muy bien. Te noto mejor la garganta. Sí, estoy fenómeno, estoy para cantar un rato. ¿Tú, bien? Sí. Para cantar también. Sí, Bueno, cantar, dale, canta los títulos. No, bueno, títulos de la economía y de la política es dólar. Todo dólar, tranquilo. dólar. No, es dólar. Y hoy una reunión de emergencia en el gobierno, el presidente con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, como para tratar de encontrar algún tipo de respuesta a esto que es realmente una suba de los dólares financieros, del dólar libre, del dólar blue, que no encuentra un dique de contención y que día a día que fue pasando en esta semana, con una suba muy importante, fue marcando como la desorientación y la incertidumbre. Natalia, buenas noches. ¿Cómo te va, Eduardo? Yo traigo dos temas esta noche. Uno es la frustrada bilateral que iba a tener Alberto Fernández con Joe Biden el martes 26, ya postergada anteriormente y ahora postergada sin fecha porque el presidente de los Estados Unidos tiene COVID. Y el otro tema que les traigo aquí a la mesa también tiene que ver con el contrapunto que tuvo Alberto Fernández esta semana, uno más, con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. ¿En qué marco? En la cumbre, te decía, y con un protagonista muy fuerte que es nada más y nada menos que China, pero después lo hablamos. Federico Mayol, ¿cómo te va? Hola Eduardo, ¿cómo vas? Buenas noches. Bueno, el gobierno no le encuentra la vuelta y el kirchnerismo está bastante desorientado por lo que viene ahora en más. ¿Va a haber más cambios? ¿Va a haber anuncios? Bueno, en un rato lo respondemos. Ricardo, veíamos antes el
un resumen de lo que fue el video de 14 minutos de la vicepresidenta sobre la Corte Suprema. ¿Qué interpretación global harías vos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Porque no fue solo el video, fue el video, después declaraciones de Zaffaroni, de Recalde, hubo más dirigentes sobre la presunta proscripción. ¿Cuál sería el sentido? A ver, en primer lugar, no resulta fácil hablar de estas cuestiones judiciales hoy en la Argentina, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas tienen hoy otras preocupaciones distintas. No la vicepresidenta. No la vicepresidenta. Y, a ver, por supuesto que cualquier ciudadano o ciudadana, y la vicepresidenta también, tienen derecho a exigir un juicio justo, un debido proceso. Es decir, que le hagan lugar a las pruebas que presentan, que tenga jueces imparciales, que tenga procesos regulares. Eso desde ya. Pero lo que no se puede hacer, a mi juicio, es delegitimar la función judicial, porque las democracias constitucionales lo que tejen es una trama, es una cantidad de procedimientos que tienen que dar garantías, distintos actores, procesos con la mayor transparencia, muchas instancias de revisión. Y en el derecho argentino, bueno, sobran los recursos que pueda haber para que las sentencias injustas o las sentencias equivocadas puedan ser revisadas. Y también hay procedimientos para apartar a aquellos jueces que incurran en mal desempeño. Pero la función de la justicia en una sociedad democrática es importantísima. Y a los jueces, la legitimidad de los jueces dependen de la credibilidad y de la confianza que despiertan frente a la ciudadanía. Sí. Pero bueno, pero en ese punto sí. Claro, pero en consecuencia, todos los ciudadanos, y con mayor razón las autoridades políticas, tienen que sustentar esta credibilidad, esta confianza. No socavarla y deslegitimarla permanentemente. Bueno, salvo que no estén dentro de... Salvo que piensen en un esquema diferente al que vos planteás. Claro, bueno, salvo que por motivaciones personales, estrictamente personales, lo que se busque es delegitimar al tribunal que te va a juzgar. Y por supuesto, siempre es más fácil decir que alguien es perseguido político que hay pruebas en su contra. Sí. Ahora, en ese sentido, bueno, el kirchnerismo está impulsando una corte de 25 miembros, 24 miembros, 25 miembros. ¿Qué implica en este contexto? Parece un poco extemporáneo políticamente, pero ¿tiene margen de lograrlo? No, me parece que ninguno. Me parece un proyecto sinceramente disparatado. El gobierno creó esa comisión que comenzó a estudiar una serie de reformas y produjo un documento técnico que tiene muchas cuestiones interesantes que podrían discutirse. Pero obviamente cualquier reforma judicial tiene que ir precedida de un consenso muy fuerte, muy amplio, muy generoso, precisamente para que no se preste a la suspicacia que es para tratar de sacar una ventaja. Repito, porque todos tenemos que tratar de sostener la legitimidad de los jueces. Separar a los malos desde ya, pero no desprestigiar la función judicial, porque si la gente no cree en la justicia, bueno, esto es muy malo para todos, ¿no? Ahora, Ricardo, recién usted hablaba de credibilidad. Digo, y más allá de los ataques y la obsesión de la vicepresidenta, ¿a usted esta corte con estos 4 miembros le inspira confianza, le inspira credibilidad? Me parece que la corte ha dado muestras de independencia. En primer lugar, el 50% de los integrantes de esta corte, el 50% han sido designados en el periodo anterior. Es decir, en el periodo en el que dice que era una corte, y fue muy buena esa corte de 7 miembros en su momento. Pero el 50% de estas son los mismos integrantes. Se refiere a Rosati y Rosenkrantz. Sí. No, Rosati y Rosenkrantz son los nuevos que han entrado en el periodo kirchnerista. Pensé que se refería al periodo de Cambiemos. No, claro. Durante la administración de Néstor Kirchner fueron nombrados esos dos. Y de otra parte, me parece que en la administración anterior hubo muchos fallos de la Corte que incomodaron también al gobierno. La Corte tiene que aplicar la Constitución y la ley, obviamente. No tiene que estar dependiendo de los favores del gobierno. Con lo cual a mí me parece que hay muchos fallos en los cuales la Corte ha demostrado autonomía e independencia, ¿no? Ahora, perdón, Nati, y más allá de que usted recién habló del proyecto de 25 miembros y la inviabilidad, ¿usted propiciaría o apoyaría una ampliación del número de miembros?
Lo que yo propiciaría es la posibilidad de que haya acuerdos respecto de reformas de la justicia. A ver, en este caso yo tengo una representación institucional que es de los abogados y abogadas de la matrícula federal acá de la capital. Y los abogados queremos una justicia independiente y queremos una justicia que funcione bien. Hay muchas cosas que funcionan mal y hay cosas más pedestres a solucionar y más sencillas. El sistema informático que anda muy mal y hoy es una piedra angular del trabajo de los abogados y abogadas. La cuestión de que la simetría que hay respecto de la presencialidad. Bueno, hay miles de cuestiones. Avanzar más firmemente hacia la oralidad y cosas que, bueno, otra cosa. No puede ser que haya el 30% de los juzgados vacantes. Esto prácticamente compromete el servicio de la justicia, porque no están en la justicia solamente las causas es un de problema de la corrupción. política. Bueno, Claro, gravísimo, eso gravísimo. Sí, eso es Entonces, lo que... en lugar de denostar a los jueces, nombrémoslos, Pero llenemos esas Ricardo, vacantes. está bien, pero digamos, acá estamos ante un problema político de un problema que es judicial, digamos, estamos hablando de la justicia. Si hay un cambio de gobierno, supóngase a partir de 2023, un cambio de color político, el problema va a seguir igual, porque va a haber que dar una solución. ¿Cuál es la solución que usted propone teniendo en cuenta que también juristas muy prestigiosos, cuando Cristina Kirchner y el cristinismo duro van contra esta Corte y buscan a su manera gestionar una ampliación de la Corte, también consideran que hay que ampliar la Corte y se compara, digamos, las Cortes Supremas de otros países, no ya de los Estados Unidos, sino algo más cercano, que son las Cortes regionales, que son también un poquito más amplias. Sí, hay que ver también el número, no hay un número mágico de miembros de la Corte, ¿no? Y nuestra Corte ha tenido 5, 7, 9, después el propio kirchnerismo la redujo a 5. Hay que ver también qué funciones se le otorgan y probablemente a lo mejor discutir algunas cuestiones de funcionamiento con la propia Corte también interesada, ¿no? Ahora, tenemos 4 en este momento que uno dirá, bueno, son muy pocos, 4 y aparte todos varones. Bueno, no ha habido el menor intento del gobierno de llenar esa vacante. No, ni hubo propuesta. Pero No. ni un intento, ni un intento. ¿Pero cuál es la salida? Bueno, no, pero no pueden, bueno, a ver, no nombran el quinto, quieren nombrar 25. Sí. No nombran al procurador general, que incluso con la aquiescencia en ese caso de la oposición, que manifestó que le prestaría el acuerdo. En consecuencia se ve que esto de los 25 es un Bueno, mero es que, como decía Natalia, me parece que hay un fondo político que traba todo, ¿no? Digo, usted mencionaba recién de las cosas que están bien y están mal. También es cierto que uno a veces tiene sospechas de que la connivencia entre la política y la justicia obtura o tabica, mejor dicho, muchas cosas. Digo, cuando uno piensa en Cristina ahora y dice, bueno, la proscripción y todo eso son cosas, pero a ver, si hay un emblema de causa mal administrada, fue la de Carlos Menem y el tráfico de armas a Cabeza de Ecuador. 23 años Sí. que terminó con un fallo de la Corte diciendo que no podía ser juzgado por el tiempo que había transcurrido. Sí. Bueno, no venía del planeta Marte, venía del Poder Judicial. Claro. Y ese fallo de la Corte incluso que dijo que no hay sentencia firme hasta que la Corte no se pronuncie. Exactamente. Y esto significa que, bueno, cualquier sentencia, una eventualmente condenatoria, que hubiera en las causas que están en trámite por corrupción, nunca quedaría firme hasta que la Corte no se pronuncie. Esto Y la Corte no es tiene mucho- plazos. Es mucho tiempo, ¿no? En esto de no pronunciarse, bueno, está por comenzar la parte oral del juicio por la obra pública en la cual está involucrada, imputada la vicepresidenta. ¿Qué expectativa tiene en torno de esto y las posibilidades de, bueno, ella ya lo adelantó, ¿no? Que ella dijo que ya hay un fallo y que la condena está firmada. A ver, en primer lugar no me gusta opinar de causas que no conozco, me parece poco serio. La conozco como ustedes de Sí, lo sí. que se publica en los diarios. Por supuesto que la expectativa que tengo es que sea un juicio, mejor dicho, ya se ha pasado mucha prueba, pero ahora se va a poder controlar qué dice la acusación, qué dicen las defensas, se va a poder controlar también qué dice la sentencia. Y ahí cuestionarlo, no, bueno, cada uno, ese es el juego libre que hay con las decisiones judiciales, ¿no?
Yo espero que sea una sentencia imparcial y justa, por supuesto, ¿no? Ahora, Ricardo, está a la vista la relación traumática de este gobierno con el Poder Judicial, en especial con la Corte. Mauricio Macri ha tenido un vínculo más allá de alguna relación con algunos jueces también bastante complejo con la justicia. ¿Qué debería ser para usted el próximo gobierno con la justicia? ¿Cuál debería ser la relación con la Corte, con Comodoro Pi? A ver, la justicia nunca fue un actor central en el escenario político hasta el advenimiento de la democracia, ¿no? Siempre hubo una gran deferencia hacia el Ejecutivo. Tuvimos 50 años de promiscuidad entre dictaduras militares y gobiernos civiles, etc. El advenimiento de la democracia, la recuperación de los derechos, la circunstancia de que los ciudadanos para defender sus derechos cada vez golpeaban más la puerta de la justicia, y el hecho que la justicia comenzara a controlar lo que hacen los funcionarios hizo que se pusiera el acento, y obviamente siempre hay una tensión. El poder político siempre va a tratar de tener una justicia que le sea dócil o para ser o dependiente o amigable, el término que quieran. Y yo creo que hay que trabajar muy fuertemente para tratar de tabicar eso, de trabajar por la independencia. Hay prácticas que son malas, me parece muy mala la práctica esta de los operadores judiciales. Eso no quiere decir que los jueces no tengan que tener en cuenta las consecuencias de sus fallos y en muchos casos escuchar qué dice otro poder, ¿no? Pero desde ya tenemos que trabajar para fortalecerlo. El Consejo de la Magistratura, que es el encargado de designar los jueces, yo creo que hay que buscarle una mayor profesionalización, una mayor tecnificación, terminar con Sí. Una de las trapicheos de cuestiones políticas para la designación. Una de las cuestiones que les, digamos, endilgan a los jueces son sus jubilaciones, sueldos y su poder de privilegio. Eso tendría que eliminarse. ¿Cómo se gestionaría eso a su Bueno, criterio? yo siempre he sido partidario de que deban tributar impuestos como todos los ciudadanos. No son ciudadanos distintos y esto no tiene nada que ver con la intangibilidad o no de sus remuneraciones, ¿no? Sino una paridad con todos los ciudadanos. Y esto se ha avanzado. En este sentido se ha avanzado. Los jueces nuevos ahora tienen que tributar ganancias. Lo que noto que hay ahora ha habido ciertas medidas que tienden a cierto hostigamiento en la justicia. Por ejemplo, ahora que la jubilación ahora tramitan en el ANSES, pero ahora demoran años a los jueces, ¿no? Se jubilan, no sé cuándo van a comenzar a cobrar su jubilación. Hay muchas cositas que demuestran puntos de fricción. Y, por supuesto, yo creo, a la vez que hay que fortalecer la independencia judicial, yo también creo que hay que controlar qué hacen los jueces. A mí me parece que el funcionamiento de la justicia es muy poco transparente. Es una de las pocas funciones estatales en las cuales uno no tiene números confiables, no hay estadísticas que permitan establecer mejores políticas públicas. Ahí hay un trecho enorme para avanzar. Y por supuesto, lo que yo creo que, por un lado, hay que, repito, ayudar a su independencia, pero por el otro, que cumplan bien su tarea, ¿no? Ahora, de aquel sistema de elección bipartidista que tenía la designación de jueces hasta la reforma del 94, ¿el Consejo mejoró algo o complicó las cosas? Yo creo que, mejoró algo porque la nominación política absoluta que tenía nuestra... La política sigue estando. Sí, pero ahora se la ha restringido. Ahora el presidente no nombra al juez que quiere. Tiene que nombrar a uno de los que vengan en la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura en base a la idoneidad. De lo contrario, yo creo que si no estuviera el Consejo, esto hubiera sido medio escandaloso, ¿no? ¿Usted cree que... ¿Querías preguntar, Dani? Sí, quería preguntar el tema de las vacantes y el tema de la cantidad de juzgados que están sin juez desde hace años. La política lo tiene que resolver, pero no lo resuelve. Ahora, esto a mí me llama la atención, la ausencia total de empatía que tiene la política con el ciudadano común respecto de esto.
Repito, porque en los tribunales no están solamente las causas de corrupción. No, claro. No, claro, Están todo el resto de las causas Sí. del ciudadano común. Sin duda. Bueno, y la verdad, tener un 30% de juzgados vacantes, esto compromete a los servicios de justicia, que estén el 30% de los juzgados con subrogancia. Bueno, esto produce unos atrasos fenomenales y a la política no le importa. No le importa porque le importan las causas de ellos. Por eso a mí me asombra el no ponerse en lugar del litigante, de los abogados y abogadas que tienen que soportar a lo mejor largos años de proceso porque no tienen juez, ¿no? ¿Usted cree que detrás del embate de Cristina Kirchner contra la Corte también hay algo personal con Horacio Rosati, que viene de tiempos en que se fue dando un portazo a Néstor Kirchner como ministro de Justicia? No, bueno, no. Bueno, no lo sé, no lo sé. Supongo que Horacio Rosati, que es un hombre de larga trayectoria y ha merecido la confianza, obviamente, en el matrimonio Kirchner, fue el hombre que eligieron para el ámbito de la justicia. Pero en las relaciones personales no lo sé. Recomendado por Elisa Carrió. Tampoco. No, bueno, eso es una cosa que digo yo. Bueno, habrá que decirle. Hablando de Elisa Carrió, ¿te puedo llevar a la política un poquitito? ¿Un poquito de la política? ¿Salir de la justicia de la política? Sí. ¿Seguir siendo radical? Sí, claro, por supuesto. Bien. Bueno, esta es la primera reivindicación. La segunda... De Radical y de Racing, esas cosas no se cambian. no se vuelvan. Muy bien. ¿Cómo analizarías el posicionamiento de Juntos por el Cambio en este momento de la crisis y frente a esta instancia del gobierno? Bueno, me parece que la oposición en este momento tiene que no poner obstáculos al desenvolvimiento del gobierno. El gobierno es el que tiene la responsabilidad, porque ha sido votado para esto, de tomar las medidas necesarias para superar todos estos problemas que se han suscitado en los últimos tiempos, ¿no? Y la cooperación, que obviamente en circunstancias difíciles yo creo que la oposición debe cooperar, debe ser parlamentaria. Es decir, votarle las leyes que el gobierno necesita. Sí, igual no hay muchas leyes que se votan en estos tiempos, ¿no? No, bueno, pero pueden surgir a lo mejor en una situación de emergencia. Ley que le puede importar al ciudadano común, ley de alquileres, no lo sacan. Digo una emblemática, ¿no? Sí, bueno, hablamos de vuelta de la falta de empatía. Curioso, porque hay un problema grave con los alquileres. Gravísimo. Yo no sé cómo en el Congreso no logra haber acuerdos para solucionarle un problema a la gente, ¿no? En este sentido, digamos, hasta 2023 pareciera que falta mucho en este contexto, ¿no? La oposición por el Congreso, ¿alcanza el Congreso en este contexto de crisis, como para darle un marco de sostén, no sé, de ayuda al gobierno? Bueno, ese es el sostén que puede dar la oposición, porque en realidad el gobierno es el frente de todo, es la coalición gobernante. La oposición no ha sido votada para gobernar, ha sido votada para ocupar lugares en el Congreso donde puede sin lugar a dudas cooperar con el gobierno en situaciones de emergencia, ¿no? ¿Te puedo hacer la última pregunta? Sí. ¿Hay algún candidato en el radicalismo que te guste más que otro para ser precandidato a presidente? Bueno, tiene dos precandidatos el radicalismo, ¿no? Que por ahora sí. Que han manifestado su deseo, por ahora sí, que han manifestado su deseo de serlo, que son Gerardo Morales y Facundo Manes. A mí me parece muy importante que, como radical, que en las elecciones primarias del año que viene el radicalismo pueda competir con un candidato propio en esas primarias, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo ande cada uno. Yo creo que el que está en mejores condiciones, el que esté en mejores condiciones en ese momento, competirá. ¿Te gustan los dos o preferís alguno de los dos? Bueno, a ver, no todo el mundo sabe que yo soy muy amigo de Gerardo Morales y tengo una relación muy buena también con Facundo Manes. No soy yo el que tengo que dar las preferencias, tiene que ser el electorado, ¿no? Gracias, Ricardo, por estar esta noche. No, al contrario, muy amable. buenas noches. Nosotros, Dani, vos sos el hombre que irrumpe con el número maldito. El número maldito de esta semana, Yo me lo imagino, a ver, no sé, no lo vi, no lo vi. Sí, mirá, lo que pasa es que esta tarde cambió, iba a ser uno y era otro, iba a ser 3.50, terminó en 3.38, 338 pesos es donde terminó el dólar blue hoy,
con una suba del 15% en la semana. En la semana subió 45 pesos. Una locura. Una locura. Y en un mes subió el 51%. Esto, bueno, desembocó o mantiene viva la crisis que tiene el gobierno. Hoy estuvo una reunión del presidente de la Nación con la ministra de Economía, Silvina Batakis, que el lunes va a viajar a reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional para ver cómo sigue el acuerdo. Va solita, ¿no? Porque Alberto no va. Sí, va sola porque Alberto Fernández no va, porque Biden está con COVID, ¿no? Y el presidente del Banco Central, que viene siendo hasta ahora el garante de esto de lo que fue la semana. Por un lado se apretó el cepo mucho. Hubo una decisión de que las empresas que tuviesen CDR, que son certificados de acciones argentinas, pero acciones que no cotizan aquí en la Argentina, que las tienen, en realidad lo que hacen las empresas lo fueron comprando como forma de cobertura, porque son en realidad acciones que en general cotizan en dólares. Bueno, lo que hizo es, dijo, si tienen una cantidad, limitó la cantidad de CDRs para poder acceder al dólar oficial. Lo que hay como señal y que tienen las empresas, que tiene el sector privado, que tienen los fondos de inversión, es que el Banco Central, todas las señales que está dando es, mira, dólares oficiales no va a haber en los próximos 2 meses, porque los dólares que hay va a haber que usarlos para la importación, pagar la importación de energía, y por lo tanto, ante esa señal, lo que pasa es que hay que buscar alternativas, hay que buscar dólares libres, hay que buscar contado con liquidación o hay que buscar dólar blue. Y esto me parece que es el cambio fundamental que tiene en esta semana. La idea de que dólares oficiales de mayoristas no va a haber, no hay, y que el gobierno va a intentar, ¿no? Bueno, hoy lo escuchábamos al presidente de la Nación en la apertura de la rosca, planteando la idea de que va a ir contra los 20.000, supuestamente 20.000 millones de dólares que tienen pisados los productores agropecuarios a la espera de algún tipo de definición, ¿no? Evidentemente lo que hay ahí es, ante la incertidumbre, los productores dicen, bueno, me siento en los granos y espero a ver qué pasa. Ahora el presidente plantea una cosa de pelea, de guerra, de como si los dólares fuesen de él y no de los productores, ¿no? No, digo, a mí, desde el lugar de espectador casi, me resulta difícil pensar que un dólar a 3.38 como llegó hoy pueda retroceder en, digamos, en una, comillas, presunta normalización, si hay medidas, pueda retroceder más allá de los 300. Vale, hoy ahí tenés una brecha fenomenal. Sí, este es un dólar de, digamos, es el famoso ticket en el arca de Noé para el mercado, ¿no? Lo que considera, este es el boleto, compraste. Es un dólar de huida, es un dólar en realidad de mucha incertidumbre. Ahora, no quiere decir que no pueda bajar y no puede decir que, evidentemente, una brecha del orden del 160% que hoy separa al dólar oficial de los dólares libres pueda sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Lo vimos esta semana. Cuando esto pasa, se paraliza la actividad económica. La incertidumbre lo que hace es retrae las decisiones, se frenan las ventas y es por eso, bueno, que desembocó hoy en una reunión de urgencia, un viernes, a ver si hay medidas el lunes, el domingo o el lunes, como para tratar de serenar un mercado que está dando las señales de que por mucho tiempo, con esta brecha entre el dólar oficial y el marginal, no puede trabajar. Pero además, digo, se notó esta semana con el descontrol un golpe, un impacto muy fuerte en todo lo que es producción y comercio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte me parece que hay una, bueno, fue tanto el salto, ¿no? Tengamos 51% de aumento en el último mes. Es un salto impresionante que lo que hace es la retracción, porque, perdón, quien tiene stocks, guarda los stocks. Claro. Y nadie vende, y quien va a comprar intenta comprar a un precio que no se cierra, porque no quiero cerrar precio, porque quien vende y que tiene un producto que tenga componente importado, un componente de dólar, tampoco sabe a qué precio final va a obtener el dólar a la hora de la recomposición de ese producto. Ahora, Dani, perdón, el 3.50 que llegó hoy en un momento el blue, después... Cuando arrancó. Claro. Sí.
¿Eso puede ser techo o se puede perforar? No se sabe. Hay algo que dice el gobierno, parte de lo que dice el gobierno de que el mercado del blue es chico, es chico. Lo que pasa es que al aumentar el cepo, lo que pasa es que los dólares libres van creciendo porque no hay operaciones que se hagan por el mercado, por el mercado oficial, y por lo tanto hay un mercado que crece. Ahora, si es techo o no, no se sabe. Es hasta ahora un mercado chico. Lo que se ha demostrado, y claramente esta semana se ha demostrado, es que cuando el dólar blue se separa, la economía y los precios tienen una reacción. No solo hay una remarcación importante, sino también hay un efecto parate en las ventas que contribuyen a esto, a frenar la actividad y aumentar la incertidumbre. Esto es porque vivimos en blue, concretamente. Bueno, esto es porque evidentemente, o sea, y lo vimos, bueno, lo hablábamos. Nuestra vida es en blue, con lo cual... La vida cotidiana, y cuando uno habla del dólar, bueno, siempre se habla del dólar blue, del dólar marginal. Y el registro lo vamos a tener en la inflación de este mes. Lo vamos a tener en la inflación de este mes, sí, lo vamos a tener en las inflaciones que vienen. Recordemos solamente que hace muy poco tiempo la vicepresidenta lo felicitaba al titular de los bancarios, del gremio de los bancarios, por haber cerrado un acuerdo paritario del orden del 60% que iba a estar con la inflación. Bueno, eso ya quedó atrás, ahora los salarios quedaron atrás, las jubilaciones quedaron atrás y los pronósticos de inflación se disparan, ¿no? Al 70, 80, 90. Bueno, el aumento en el Congreso fue el 69. Sí, que ahora está, para los empleados corre, para los legisladores está congelado. Bueno, parece que quieren repartir el costo político, ¿no? Bueno, que se vote en una sesión. No, habrá que ver dónde decanta esto, ¿no? Claro. Pero la verdad, un dólar de 350 pesos es un dólar de pánico en términos de expectativa, en términos de el nivel de incertidumbre, y con una ministra de Economía que hasta ahora está en silencio. Así es. Y hay pánico, ¿no? Hay pánico y me parece... Yo te quiero decir una cosa. Me gusta mucho la corbata. Estás equivocado. No, bueno, pero de eso no hablamos. No es un mangazo, eso. Yo te quería preguntar algo. Sí. Digo, yo tengo la impresión que la tregua sigue porque no se matan públicamente, pero que no hay acuerdo sobre los temas que discuten. Bueno, ¿vos te acordás que la semana pasada tu editorial hablabas de tregua o simulación? Está claro que es una... ha quedado claro estos días que la respuesta es una simulación. De hecho, algunos empiezan a decir que más allá de este reencuentro y estos diálogos en esa mesa de tres entre el presidente, la vice y Sergio Massa, vuelven a aparecer discrepancias importantes. De hecho, Dani, me parece, vos decías, puede haber, nos preguntábamos antes, ¿puede haber anuncios? Me parece que Batakis va a viajar el sábado por la noche o domingo, con lo cual empieza a diluirse la posibilidad de que antes de que abran los mercados el lunes haya algún anuncio. Ahora, Fede, básicamente porque no le encuentran la vuelta al problema. El problema es que... No, porque no se ponen de acuerdo en cuál es la vuelta. No, exactamente. Es que la vuelta... Entre otras cosas. Es más, digo, yo te quería preguntar, Fede. Sí. Digo, me parece que el anuncio clave acá es esto que se le conoce como el sendero fiscal. Sí. Es dar una señal de fiscal de que vas a equilibrar las cuentas del sector público. Y me parece que en eso no hay ningún tipo de acuerdo. No hay acuerdo, y mencionamos al principio esta desorientación que hay en el kirchnerismo, que se expresa por el silencio tanto de la vice como de Máximo Kirchner, como de Andrés Larroque, que venía siendo uno de los voceros de la cámpora del kirchnerismo. Digo, ¿qué va a hacer el kirchnerismo si el gobierno decide otorgar un dólar campo, como se llama ahora, un dólar soja? ¿Va a avalar el kirchnerismo una medida que de algún modo va contraria al relato? Hoy en las redes sociales, varios dirigentes del kirchnerismo casi que venían a romper los hilos bolsas al lado de la ruta para... Sí, bueno, hubo varios. Una de las... es casi la que publicó del presidente. La que publicó la sí. imagen más llamativa fue Juliana Di Tulio en un... Creo que era de Ruta 2, me parece. Dicen que era de Ruta 2. Sí. No alcanza a reconocerla, pero dicen que sí, era una autovía, no hay tantas en la Argentina. Ahora, el dólar soja, esto de bajarle las retenciones para que liquiden, para favorecer la liquidación de dólares... Yo te digo que en el Banco Central, el presidente del Banco Central, que viene siendo el garante del dólar, defendiendo los dólares, dice no estar de acuerdo porque, bueno, no te servirían, no te liquidarían nada y gastarías una bala muy importante, que sería la baja de las retenciones, un anuncio para la próxima campaña. Esta puede ser, porque a mí me dijeron, esta puede ser la diferencia que hay entre Pelle y Batakis. Es una de las, es una de las diferencias claves.
En el Banco Central no quieren oír hablar de esto de bajar las retenciones temporariamente por 3 meses para favorecer las liquidaciones, porque dicen, con algún criterio respecto de lo que es la historia, que no tiene resultado y que terminas bajando y no tenés los dólares. Su propuesta para los turistas y el... Bueno, esas pueden ser monedas, me parece. Esas pueden ser monedas y aparte me parece que es muy por la galería. Y la reglamentación, yo creo que el turista huye. Yo, me voy a un país y para tener 2 pesos más, tengo que llenar 2 formularios. Y tenés que perderte medio día. No, tenés que ir al banco. Pero la presentaron de manera grandilocuente, ese es el problema. Sí. Digo, en este contexto de desorientación se empieza a hablar de nuevo de Sergio Massa desembarcando el gabinete. Estuvo en la reunión. Almorzó con el presidente. Ya el Massa que puede llegar, hipotéticamente, ya no vale al Massa de la renuncia de Guzmán. Como el peso. No es el mismo. No solo ya no vale eso, sino que yo creo que si Massa finalmente desembarca, hay que ver qué pasa con Batakis. Porque ahora empiezan a decir algunos que Batakis es una ministra de transición. De hecho, el kirchnerismo claramente ha demostrado que no está apoyando a la ministra. No explícitamente. No explícitamente. De hecho, alguien me dijo en el gobierno, fíjate que el cargo que dejó Batakis en Interior, la Secretaría de Provincias, ya pasaron casi un mes, no se ha ocupado. Le iba a ocupar Paula Español. Sí, efectivamente. Todavía está acéfalo. Entonces, no sea cosa que haya algún reacomodamiento. Todo tuyo, Natalia. Bueno, a ver, la verdad el presidente... tuyo y veloz. Rápida y furiosa. El presidente pensaba, me engancho en lo que dice Fede, como, uy, qué horror, qué bajón. Pero el presidente pensaba hacer este martes un desembarco muy importante para su gobierno, porque él ha utilizado las salidas internacionales, G7, la Cumbre de las Américas, varios de sus encuentros internacionales, Macron, Olaf Scholz de Alemania, bueno, como un gesto de fortalecimiento ante Cristina Kirchner, así como te lo digo. Mira, a mí me atiende la socialdemocracia, me atiende un progresista como el presidente demócrata. ¿Estuvo con Abdo Benítez el otro día? Estuvo con Mario Abdo Benítez en la Cumbre del Mercosur los otros días, pero tienen mala suerte y te voy a decir, no quiero decir malas palabras, pero... Es lo que dice Alberto. Estoy como los perritos y los arbolitos. O los elefantes. Bueno, ¿qué pasó? Exactamente. ¿Qué pasó? Le suspendieron la bilateral con Biden de este martes porque el presidente está con COVID. El presidente Biden tiene COVID, es un hombre de 79 años y el protocolo de los 5 días en este caso no se cumpliría. Podría aparecer con un barbijo, bueno, no. Y lo peor de todo es que no tiene fecha. Gustavo Vélez, Jorge Argüello y a partir de ser desde que es canciller, también Santiago Cafiero la remaron muchísimo para conseguir esto, que ya la tuvo Bolsonaro a su manera, con 2 minutos, 5 minutos, pero la tuvo en la cumbre de Los Ángeles, siendo además un presidente que se llevaba muy mal, pero quisieron conocer al presidente de Brasil y también con López Obrador, obviamente. Alberto. El contrapunto con la calle Pou. Tendrá que esperar. Muy breve, el contrapunto realmente con la calle Pou en la cumbre del Mercosur de Luque, Paraguay, a donde no fue Bolsonaro, muestra otra de las tantas crisis que tiene la región, pero tiene un aspecto muy importante y es de verdad no solo el síntoma de la crisis, sino de la aparición de un actor como China que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque China, al romper ahí con este coqueteo con Uruguay, que dice que va a ir hacia adelante en breve con un acuerdo, aunque Alberto le diga vamos juntos, ahora viene China a decir, bueno, ok, hagamos un acuerdo con el Mercosur. ¿Qué es esto? Ruido, una unión aduanera que está totalmente golpeada por los desacuerdos que se acentuaron con estos presidentes que están hoy al frente. Hubo una cosa de todo lo que uno escuchó en ese contrapunto que me llamó la atención y que marca algo que podría ser una política de Estado contra algo de un presidente que dice o refuta. Cuando la calle Pou le habla a Alberto Fernández, le dice, mire, este tema de China no es un capricho de este gobierno, es algo que este país viene hablando desde el gobierno anterior y el anterior. Los 2 gobiernos anteriores fueron del Frente Amplio. Y es decir, que acá hay una línea... Tabaré Vázquez, fallecido ya estaba, yo he cubierto varias cumbres, creo,
Y ya él llevaba, pedía y sentaba sobre Lula y Cristina, en su momento también sobre Néstor Kirchner, sobre todo, el acuerdo con China, que nunca se lo dieron porque, bueno, son economías diferentes, Brasil lo No, patea, claramente. pero Brasil quiere un Mercosur abierto al mundo, tal vez no ahora con China, pero la verdad, Brasil ha ido al mundo con Lula y no nos engañemos, la Argentina es la más cerrada. Es así. Gracias, Natalia. Y estamos de vuelta. Así es. Vamos Vamos a a las cartas. ¿Vamos a largar? Dale. Vamos con la dale primera, vos, director. Dale vos. Ahí está. Pam, pam, para, mira. pam, pam. Muy bien. Hugo Moyano, ¿no? Pareja. Padre e hijo. Padre e hijo. Sí. Padre e hijo, un 4 de copas. Hay razones, ¿no? Digo, el vodevil alrededor de la marcha de la CGT de ambos es espectacular, porque el padre dijo, después de dudas, de que Dar decía una cosa, que Lingeri dijo otra, Hugo Moyano dijo, va a ser para apoyar al gobierno. ¿Qué tal? Y Pablo Moyano en la conferencia al día siguiente dijo, no va a ser ni a favor ni en contra del gobierno. Es una joda. qué quedamos? Perdón, es un chiste, ¿no? Sí. Y esto no fue todo. No en el caso de Pablo, que también tiene que ver. Hoy fue una marcha, la sede de Independiente, una catástrofe Tole, tole. de enfrentamiento entre los hinchas que están pidiendo elecciones que deben dar y Moyano no quiere. Y la policía, que frente a los incidentes reprimió, va el 4 de copa para la pareja Moyano. Vaya nomás. Vamos con la tuya. Pam, pam, pam. A ver. Bueno, a mí me gusta el ancho de oro para arriba. ¿Sabes? Sí, sí. Yo sé que te vas a ir defraudado. 4 de copa, otro 4 de Te copa. vas defraudado. Lercoy no se puede con un 4 de copa. No, Mirá. ¿de quién? Ah, Juan Bueno. Grabois. ¿Qué semana la de Grabois? ¿No? Tremenda, ¿no? La verdad. Sí, trayendo un vocabulario y trayendo conceptos. Pacto de realmente- sangre. Pacto de sangre, son muchos los gauchos y gauchas que estamos acá para obtener la sangre. Y aparte después pronosticó en un programa de televisión el tema de los saqueos. En 2 semanas, dijo, empiezan los saqueos. Por eso yo quiero hablar antes, dijo. Claro. Bueno, va a advertir, gracias que lo advierte, ¿no? Gracias, Grabois. La verdad, digno de otro tiempo, digno de otro tono y en el medio de la crisis digna de otra... Bueno, traer otra tranquilidad de un dirigente que, bueno, pareciera que para lo que quiere es agitar y complicar más. Pero está dentro del frente, tiene 3 legisladores, 3 diputados Sí. y tiene algunos subsecretarios metidos en el gobierno. No, y aparte, Por ahora está siempre bien. su amistad con el Papa que sale. No, ahí, eso desde ya, Eso desde desde ya. ya. Que le que- hagan lío. que le El Papa Hagan siempre lío, haga hagan lío, dale, vamos, hagan lío. Le 4 de mandamos copas, a... ¿A dónde se lo mandamos? ¿eh? Y a la sede de, A la sede, de la claro. UTEP. Sí, de la con UTEP. todo respeto, Muy que bien. vaya, que vaya. Y nosotros Exactamente. vamos. Nos vamos, volvemos el viernes. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.